Que Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. ¿Cómo será la vida en el cielo? Y también estaremos respondiendo algunas preguntas de muchas personas. Por ejemplo, ¿reconoceremos nuestros familiares en el cielo? Esta es una gran pregunta que muchas personas hacen. ¿Reconoceremos nuestros familiares en el cielo? Pero antes de empezar con este tema, no te olvides de dejar un fuerte like, de suscribirse a nuestro canal, de compartir este video a más personas. Pues ya empezamos. Lecturemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13, que dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo interesante de este pasaje es que Pablo habla acerca de la esperanza que tiene el cristiano en cuanto a los que ya durmieron en el Señor. O sea que la iglesia de Tesalónica era una iglesia nueva y muchos de los hermanos que estaban allí estaban con dudas al respecto de aquellos que ya partieron en el Señor. Entonces Pablo dice: no quiero pues que seáis como los impíos que no tienen esperanza. Lo interesante es que en este pasaje Pablo da a entender a aquellos hermanos y a nosotros que los que durmieron ya en el Señor, ellos están en un lugar aguardando el rapto de la iglesia. Estos que ya durmieron en el Señor, esto aquí es importante nosotros destacar, porque hay ciertas doctrinas que enseñan que los que ya murieron, ellos están durmiendo. A esto ellos dicen sueño del alma. Esta doctrina enseña que los que ya murieron, ellos están en un estado de sueño hasta la resurrección. Pero si analizamos la palabra de Dios, veremos que el alma trasciende la muerte. El alma es el único que después de salir del cuerpo permanece, o sea que continúa consciente. En eso vemos que el alma es inmaterial. El ser humano hecho a la imagen de Dios está dividida en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre muere, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo va a la sepultura, pero el alma, que es la parte inmaterial del hombre, de la mente, de las emociones y la voluntad de la naturaleza humana, ella es indestructible. Entonces el espíritu, el alma y el cuerpo, cuando el hombre muere, esos tres se separan. El espíritu vuelve a Dios. El alma, esto que está hablando, eso que tiene la capacidad de pensar, de razonar, de sentir, según la Biblia, se va al cielo o al infierno. Por ejemplo, si leemos la parábola del rico y Lázaro, veremos que estos dos personajes, ellos después que murieron, ellos estaban en un lugar completamente diferente. El rico se encontraba en el Hades, en el fuego, y allá entre llamas gritaba atormentado, mientras Lázaro estaba en el seno de Abraham, estaba allí en un lugar de reposo. Pero lo interesante es que en esa parábola el rico, él se acordó de sus hermanos, se acordó que tenía 5 hermanos que estaban en la tierra. Con esto podemos entender que después de la muerte el alma sigue consciente. El alma no se aniquila ni duerme. Qué terrible será para aquellos que están en ese lugar y poder recordarse. Pablo también afirma un pasaje donde claramente vemos que en el cielo es un lugar donde el alma sigue consciente. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Filipenses capítulo 1, 23 al 24. Según ese pasaje vemos que Pablo por un lado deseaba ya estar con Cristo, pero al mismo tiempo
Él quería continuar apoyando allí a los hermanos de Filipos. Entonces queda claro que el alma sigue consciente. No existe eso de que el alma se aniquila después de la muerte o se duerme. Bíblicamente podemos ver que el alma sigue consciente. Y hay otros muchos pasajes que yo podía citar aquí, mis hermanos, pero para no alargar mucho, esto creo que ya es suficiente para que podamos entender que el alma sigue consciente. Ahora viene la gran pregunta que muchas personas hacen: ¿reconoceremos a nuestros familiares en el cielo? ¿Cómo realmente será la vida en el cielo? Nuestra estadía en ese lugar. Primer punto, en ese lugar no habrá sufrimiento. Es un lugar donde el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. La vida en el cielo será sin sufrimiento. Vemos que en esta vida, aunque nosotros creamos en el Señor, aunque nosotros seamos seguidores de Cristo, siempre vamos a tener aflicciones. En esta vida usted va a sufrir, en esta vida usted va a llorar la muerte de un ser querido, pero queridos hermanos, en el cielo ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. En ese lugar será un lugar de gozo, de alegría permanente. Y vamos al siguiente punto: reconoceremos a nuestros familiares, reconoceremos a los que ya partieron en el Señor, reconoceremos a los hermanos que ya partieron, a los siervos de Dios que ya partieron hace 10, 20, 100 años, 200, 1000 años, 2000 años atrás. Porque piense conmigo, mis hermanos, ¿qué sentido tendría, verdad, si nuestra memoria fuese completamente apagada y no reconocer a las personas en ese lugar? Hay un pasaje que quiero leerles en este momento que dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo capítulo 8 y versículo 11. Esto indica, mis hermanos, que reconoceremos a los grandes hombres de Dios que existieron, que ya partieron de esta vida y están en el cielo. ¿Qué sentido tendría, verdad, si nuestra memoria realmente fuese completamente apagada, verdad, mis hermanos? Pero el cielo es un lugar donde habrá gozo, donde reconoceremos a nuestros familiares que ya partieron. Usted, mi amigo, mi amiga, que de repente ya perdiste un ser querido, que ya partió en el Señor, quiero decirte, volverás a ver a esta persona, a este ser querido que ya partió en el Señor. Esta es la esperanza de la fe cristiana. Y muchos hermanos también preguntan: ¿pero qué tipo de actividades estaremos realizando en el cielo? El cielo es un lugar donde siempre estaremos aprendiendo, siempre estaremos viendo cosas nuevas. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 12 nos afirma diciendo: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Esto vemos que en parte nosotros conocemos a Dios en esta vida, pero cuando lleguemos en ese lugar conoceremos al Señor, conoceremos del cielo por completo. Entonces hasta aquí podemos ver que el cielo será un lugar donde no habrá sufrimiento. Reconoceremos a los grandes siervos de Dios. Imagínense, es un lugar donde no habrá tiempo. También vemos que estaremos reconociendo a los grandes siervos de Dios. Imagínense ver a Pablo, a Juan, al apóstol Pedro, en fin, a los grandes siervos de Dios que existieron y que ya partieron en el Señor. Que este mensaje pueda servirte como aliento y como fuerza para que usted pueda avanzar en tu caminar cristiano. Más una vez pido a ustedes que comparta este video a más personas para que otras personas sean bendecidos a través de este mensaje. Nos vemos en el próximo video.